Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien nos habla, Ana María Márquez. El viaje comienza ya. Bueno, pues ya estamos aquí después de estas merecidas vacaciones y vamos a estrenar esa quinta temporada con todos vosotros, con todos nuestros amigos que están ahí al otro lado. Hemos estado trabajando para traeros nuevos temas, nuevos casos y nuevos relatos, ¿no? Así que lo primero que voy a hacer es saludar a nuestro compañero Toño. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Anita, y a todos los seguidores de la Bitácora del Miedo. Pues es un placer estar de nuevo en esta quinta y nueva temporada y por supuesto un gran saludo a todos los seguidores. Claro que sí, Ana. Bueno, Toño, esta noche vamos a comenzar así rapidito porque tenemos muchas cosas que contar a nuestros amigos y la primera de ellas pues es un caso que os voy a traer y que desde luego creo que no va a dejar indiferente a nadie. Toño, ¿tú conoces un caso en el que una joven era mordida por demonios? Una joven que fuese mordida por demonios. Eso es algo muy raro, Ana. ¿Por qué? Pues mira, porque el caso que os traigo esta noche es el de una joven filipina que en la década de los años 50 vivió una serie de ataques por parte de unos demonios y que esta noche os voy a contar. Ah, ok. Adelante, pues vamos a oírlo con atención, Anita. Venga, comenzamos. Episodios de ataques a personas por parte de entidades oscuras ha habido varios a lo largo de la historia. Muchos de ellos han sido incluso contra monjas y sacerdotes católicos, como por ejemplo el caso de Santa Teresa de Ávila, una gran mística española del siglo XVI. Se sabe que en ocasiones, cuando rezaba o meditaba, era atacada por el demonio. O está el caso de San Juan Vianney, más conocido como el cura de Ars, un sacerdote de la parroquia de San Juan Bautista de Ars, un poblado cercano a Lyon, en Francia. Luego están los casos de ataques demoníacos a personas normales y corrientes, como tú y como yo. Ya hablamos en uno de nuestros anteriores programas del caso de Carmen Marín, la endemoniada de Santiago. Y esta noche, dejadme que os hable de otro caso igual de escalofriante. El caso de Clarita Villanueva, la joven que era mordida por entidades demoníacas. Sí, así como lo oís. Esta historia se teje en la década de 1950, concretamente en 1953. En Manila, Filipinas, vivía Clarita Villanueva, una niña de 12 años que no tenía padre y cuya madre trabajaba como vidente, organizando sesiones de espiritismo y lecturas de la suerte en su casa para poder llegar a fin de mes. De esta manera pudieron sobrevivir un tiempo, pero la madre de Clarita murió y ella tuvo que terminar de criarse en las peligrosas calles de Manila. Completamente sola, Clarita recurrió a la prostitución y a los bailes por dinero para poder comer. A los 17 años, Clarita conocía muy bien las calles y su oficio, y había empezado a frecuentar los bares intentando atraer a los hombres, hasta que en mayo de 1953 atrajo al hombre equivocado. Su nuevo cliente resultó ser un policía encubierto y Clarita fue arrestada por prostitución. A pesar de que era menor de edad, fue llevada a la prisión de Bilibid,
ahora conocida como la cárcel de la ciudad de Manila, una estructura tipo fortaleza de 300 años de antigüedad, cuyas paredes estaban impregnadas de sufrimiento y una violenta historia. La prisión tenía también fama de estar embrujada, y en una de sus húmedas y oscuras celdas, Clarita fue encerrada a la espera de un juicio. Así comenzaría uno de los casos paranormales más extraños que jamás hayan ocurrido en Filipinas. Una noche, unos aterradores gritos resonaron por toda la cárcel. Los guardias corrieron a inspeccionar para descubrir qué era lo que estaba pasando. Los gritos de agonía provenían de la celda de Clarita. La joven estaba agazapada en el piso, contra la pared. Tenía sangre por todo el cuerpo y heridas de mordeduras en lugares que ella no podía alcanzar. Cuando le preguntaron qué había pasado, Clarita dijo que había sido atacada por entidades fantasmales. Una era un hombre oscuro muy grande, con pelo rizado por todo el cuerpo, y la otra era más pequeña, con una cara angelical y un gran bigote. No había nadie más en la celda con ella. No había forma de que alguien pudiera entrar y salir. A pesar de las inexplicables marcas de mordeduras, los guardias simplemente asumieron que la joven estaba teniendo un episodio de pánico y se limitaron a dejarla allí en la celda. Durante la siguiente semana, Clarita fue atacada sin descanso por estas criaturas demoníacas invisibles, y otros presos afirmaron que a veces podían ver cómo se retorcía y era zarandeada durante estos misteriosos ataques, aunque no podían ver a los agresores. La historia llegó a oídos de Arsenio Lacson, alcalde de Manila, quien hizo llevar a la joven a su oficina para que la examinaran los médicos oficiales. En cuanto llegó, Clarita entró en uno de sus episodios, agitándose y retorciéndose mientras el equipo médico intentaba sujetarla. Entonces los presentes pudieron ver las marcas de las mordeduras que aparecían en la piel de Clarita, incluso en las zonas debajo de donde se la estaba sujetando. Durante este ataque, Clarita gritaba que las entidades se reían y se turnaban para morderla. Nadie entendía ni podía explicar qué estaba pasando, pero eran testigos de lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Incluso Lacson, el alcalde, diría después que la situación estaba más allá de él y que se trataba de algo muy oscuro. Cuando Clarita se calmó, el alcalde le pidió que intentara hacer un dibujo de las cosas que la habían atacado, pero fue incapaz de hacerlo, ya que cada vez que lo intentaba, el lápiz salía volando de su mano y caía al suelo. Algunos testimonios incluso afirmaban que la joven se sentía obligada a meterse el papel en la boca y masticarlo, sin recordar por qué lo había hecho. Clarita fue examinada por psiquiatras y médicos, y aunque la encontraron mentalmente sana, nadie pudo explicar cómo estaban apareciendo esas marcas de mordiscos en su cuerpo ni qué le estaba pasando. Mientras tanto, la historia empezaba a llegar a las noticias, y los ataques de Clarita crecían en frecuencia e intensidad, llegando a tener uno durante una conferencia de prensa a la que asistieron cientos de periodistas y profesionales de la medicina. Según Clarita, eran dos las entidades que la atacaban. Uno grande, de tamaño monstruoso, negro y muy peludo, con largos colmillos que bajaban a cada lado de la boca. La otra entidad, más pequeña, casi como un enano, subía por su cuerpo para morderle la parte superior del torso. A ambos espíritus les gustaba morderla donde había mucha carne,
como la parte posterior de la pierna, la nuca y la zona carnosa de la parte superior de los brazos. La mordían profundamente, dejando feos y dolorosos moratones. El padre Lester Sumrall, quien pronto entrará en la historia, escribiría sobre esto en su libro La verdadera historia de Clarita Villanueva, relatando los acontecimientos de esta forma. Estas extrañas mordidas demoníacas comenzaron a ocurrir a diario, desconcertando a todos los que la veían. El doctor Lara, el médico de la prisión, pidió ayuda a través de los medios de comunicación y permitió que muchos vieran el extraño fenómeno. Se convocó a médicos filipinos, chinos y estadounidenses, profesores universitarios y otros profesionales para analizar la situación. Los medios periodísticos pronto se enteraron del hecho y enviaron a reporteros a investigar. Los periódicos, las emisoras de radio y las revistas encontraron su tipo de historia y comenzaron a publicitarla. Incluso los dibujantes pronto empezaron a hacer dibujos de las entidades a partir de las descripciones de Clarita, ya que las mordidas continuaban día a día. Los servicios de noticias mundiales comenzaron a informar sobre el fenómeno en todo el mundo. En mis viajes por el mundo no he estado en ningún país en el que los periódicos no cubrieran esta historia en primera plana. Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá y los mismos Estados Unidos, en todas partes este extraño fenómeno fue noticia de primera plana en ese momento. Así describía, como digo, este fenómeno el pastor Lester Sumrall en su libro. Había personas que trataban de explicar el misterio de Clarita racionalmente. Los doctores Aguirre y Goduco, ambos del Centro Nacional de Salud Mental, llegaron a la conclusión de que todo podía explicarse por un trastorno nervioso conocido como fuga histérica o psiconeurosis por histeria, que suponían estaba causando una decoloración de la piel que se confundía con marcas de mordeduras. Otros creían que era una actuación, un truco de una chica que buscaba atención desesperadamente para escapar de su miserable vida. Sin embargo, muchos habían sido testigos de la aparición de estas marcas de mordiscos y no se podía explicar cómo podía tener tales lesiones en lugares donde no podía llegar, especialmente porque estaba encerrada sola en una celda bajo constante observación. El médico de la prisión decía que las lesiones eran obra de algún ser sobrenatural. También hubo otros sucesos paranormales siniestros y aterradores orbitando a la niña, de los cuales el pastor Lester diría así: un médico acusó a la niña de hacer un acto solo para obtener publicidad. Clarita miró al médico. Con sus ojos de serpiente dijo: morirás. No sintió nada en ese momento, pero al día siguiente el médico falleció, sin ni siquiera enfermarse. Simplemente murió. El miedo se apoderó entonces de la ciudad cuando se difundió la noticia. La niña no solo era una ramera, decían, también era una bruja que podía pronunciar maldiciones sobre los seres humanos y hacerlos morir. El carcelero jefe tuvo un enfrentamiento con la niña. La había pateado por algo que ella había hecho mal mientras se rebelaba contra él. Clarita miró al carcelero con odio, frío e inhumano, y le dijo: morirás. A los 4 días el hombre estaba muerto y enterrado. Era la segunda persona en ser víctima de su maldición. A estas alturas la gente hablaba ya de posesión demoníaca, y esto es lo que finalmente llevaría al padre Lester al caso. Después de escuchar todas las historias, se dirigió a Filipinas y a la prisión de Bilibid para ver a Clarita por sí mismo,
y se dio cuenta de inmediato de lo asustado que estaba el personal de la prisión. Después, el padre Lester pidió al personal que le describiera a sus atacantes y escribirían su libro. El grande, dijo Clarita, tenía el tamaño de un monstruo. Era negro y muy peludo. Tenía colmillos que bajaban a cada lado de su boca, además de un conjunto de dientes salientes por todos lados. Los médicos verificaron su descripción por las marcas de dientes en su cuerpo. Dientes macizos, todo alrededor de la mordida, en lugar de dientes afilados en la parte delantera. La entidad más pequeña era casi como un enano. Subía por su cuerpo para morderle la parte superior del torso. A estos dos espíritus les gustaba morderla donde había mucha carne, como la parte posterior de la pierna, la parte posterior del cuello, la zona carnosa de la parte superior de los brazos. La mordían profundamente, dejando feos y dolorosos moratones. El padre Lester estaba bastante seguro, en este punto, de que estaba lidiando con algún tipo de posesión demoníaca, por lo que se preparó para encontrarse cara a cara con la propia Clarita. Se le concedió permiso para reunirse con ella, y cuando la llevaron a la habitación, las cosas se intensificaron muy rápidamente, convirtiéndose en una pelea espiritual entre el padre Lester y las fuerzas del mal que acosaban a Clarita. Más tarde, el padre Lester diría que mientras Clarita era conducida a la habitación, ella los miró y no dijo nada, pero cuando le vio, gritó violentamente: «¡Te odio!». Al instante, el padre Lester le dijo: «Sé que me odias, vengo a echarte fuera». Ese fue el comienzo del enfrentamiento. Hubo una batalla encarnizada con la niña blasfemando contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sus ojos eran carbones encendidos llenos de odio. El padre Lester ordenó al espíritu maligno que la soltara. Después de una confrontación de 3 días con el diablo en ella, el milagro de Dios vino sobre Clarita. Se relajó, sonrió y dijo: «Se ha ido». Después de esto parece que el caso simplemente se desvaneció y se olvidó, y no está claro qué le sucedió a Clarita después de eso. Es todo un relato muy espectacular y se ha logrado escribir en innumerables artículos y libros desde entonces, apareciendo notablemente en la revista Destino y en el popular libro de 1954 de Frank Edwards, La ciencia más extraña. Pero esto es parte del problema. A lo largo de los años la historia se ha agregado y sensacionalizado hasta el punto de que es difícil analizar qué podría ser verdad y qué no. El informe original dado por el padre Lester, que es de donde proviene la mayor parte de la información disponible, está cargado de imágenes religiosas y conversaciones sobre los demonios y Dios, así como muchas palmaditas en su propia espalda sobre cómo ahuyentó a Satanás y salvó a la pobre niña. Por lo que no está claro qué parte de su relato es cierto o no. Incluso los informes de los periódicos agregan detalles diferentes, a veces incluso contradictorios, y aunque aquí se ha dado la versión más común de los hechos, también hay otras variaciones que te hacen preguntar dónde termina la fantasía y dónde comienza la realidad. ¿Qué pasó con Clarita Villanueva? ¿Hubo fuerzas extrañas para atraparla? Y si es así, ¿por qué? ¿Estaba poseída o atacada por fuerzas más allá de nuestra comprensión? Es posible que nunca sepamos las respuestas, y este siga siendo un caso de inusual rareza histórica. Un caso impresionante, ¿verdad, Toño? Pues sí, realmente es un caso sorprendente, increíble, y todavía lo peor de todo, ¿no? Que encontrarse a esos seres
o esas energías en prisión, y además pues espíritus que poseen personas, ¿no? Vamos, totalmente raro. Yo creo que uno en un millón, Ana. Es lo que te puedo decir. Estoy totalmente sorprendido. Pero ¿sabes lo que más llama la atención? Que es una prisión. Te meten a la cárcel. Pobre mujer está sufriendo. Y le toca una celda o en algún lugar, en su reclusión, se topa con espíritus. Y que poseen gente, espíritus malignos, ¿no? Entonces, pues, vamos, pobre chica nació perdiendo, ¿no? La verdad que sí, que tuvo muy mala suerte ya desde sus inicios, ¿no? Bueno, y más sorprendidos se van a quedar nuestros amigos oyentes cuando conozcan el caso que vamos a traer ahora, ¿verdad? El de los extraños humanoides muy pálidos que aparecen en áreas residenciales de Estados Unidos. Así es, Anita. Todos estos casos que esta noche vamos a contar han sido recogidos por Brent Swancer, un autor y experto en criptozoología que vive en Japón. Según sus investigaciones, hay un área muy extraña de encuentros paranormales que ha estado apareciendo cada vez más en los últimos años. Es la que se conoce como Pale Crawler, o lo que en español sería caminantes pálidos. Estos son humanoides pálidos altos, a menudo demacrados y bastante escuálidos, que parecen sacados de una pesadilla surrealista. Hacen además que los testigos pues tengan un miedo atroz, mientras ellos consiguen siempre escabullirse en la penumbra. Si bien muchos de estos encuentros ocurren en áreas rurales remotas, no parece ser siempre el caso, ya que también se han detectado este tipo de entidades en áreas residenciales suburbanas. Tenemos un primer informe de uno de estos casos, ¿verdad, Toño? Así es, Ana, y uno de los más representativos, ese ocurrió en el famoso French Quarter, lo que es el barrio francés, en una ciudad muy turística, pero a la vez muy antigua, que es la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en el actual Estados Unidos. Entonces, pues, es un lugar que está lleno de edificios históricos, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, y que por lo general, Ana, pues este tipo de lugares no sería en el que tú puedes esperar encontrar un monstruo, ¿verdad? Humanoide alto y además pálido, ¿no? Pero esto es exactamente lo que supuestamente sucedió con un testigo que dice que esto ocurrió en el año del 2005, durante un viaje que había hecho a Nueva Orleans con su exnovio, ahora ya fallecido. Según esta testigo, estaban dando un tranquilo paseo vespertino en el barrio francés, cuando ella dice que notó que todo se había vuelto inquietantemente silencioso. No es algo que suceda ahí, especialmente cuando la gente entra y sale constantemente de sus hoteles. También una zona de mucho bar. Y así lo decía. Mi novio también notó algo, porque la agarró de la mano con bastante fuerza y aceleró el paso. Tenía una expresión extraña en su rostro, mientras yo luchaba para mantener el ritmo. Yo observaba preocupada que estaba tomando por caminos extraños. Finalmente me di cuenta de qué era lo que le hacía actuar de manera tan extraña. Seguí su mirada hasta un edificio y pude ver lo que parecía un hombre araña, pálido y lúgubre, subiendo por el costado del edificio. Recuerdo a mi novio susurrándome y con dureza que no lo mirara y siguiera moviéndome. Intentaba que llegásemos a la calle Bourbon Street, una de las principales calles, inclusive carnavalescas del barrio francés, donde con suerte habría más gente. El tiempo pareció detenerse inquietantemente, como si se hubiese detenido para todo el mundo a excepción de nosotros dos. Miré unas 2 calles más tarde y lo vi en el tejado del edificio por el que había subido, claramente rastreando algo, por lo que recé para que no fuéramos nosotros. Creo que fue la experiencia más desgarradora que he tenido en mi vida.
Sé que Nueva Orleans es una ciudad peculiar con muchas historias sobrenaturales, pero esto era como si estuviésemos en otra dimensión. Y dice la testigo que esto fue suficiente, Ana, para que no volvieran a visitar jamás Nueva Orleans. No me extraña. Yo tampoco hubiese vuelto por allí. No, pues imagínate un tipo que parece ahí mantis religioso, ¿no? Andando Horrible. trepado en muros, paredes, andando en los techos, no es para menos. Nuestro siguiente caso nos lleva al este de Kentucky, donde un grupo de testigos adolescentes vio algo muy extraño en el patio de una de sus residencias. Habían pasado el día haciendo rutas en bicicleta y después decidieron pasar la noche en una de las casas de uno de los del grupo. Aquí fue donde las cosas se comenzaron a poner raras. El testigo contaba así lo sucedido. Habíamos decidido dormir en el trampolín o cama elástica, pero alrededor de las 10 de la noche, Jeff y yo vimos algunos coyotes en una línea de árboles frente a nosotros. Todos entramos porque me asusté, ya que soy de ciudad y no me gustan los animales salvajes. Además había un olor bastante malo, olía a conejo o a ciervo muertos, así que decidimos entrar todos dentro de casa. Tras una hora, Sam nos dijo que nos habíamos olvidado de la ropa de cama en el trampolín y quería que mi amigo Jeff y yo fuésemos a buscarla. Como me daba bastante miedo la oscuridad, le rogué a Jeff que viniese conmigo. Salimos los dos por la puerta trasera al porche, bajamos las escaleras y nos dirigimos hacia la cama elástica. Yo iba detrás de Jeff, agarrando la parte de atrás de su camisa, y él iba delante alumbrando el camino con una linterna. Yo iba mirando a la derecha hacia más allá del camino en busca de los coyotes, pero escuché un ruido sordo a mi izquierda. Miré hacia allí y había una línea de 4 árboles paralelos a nosotros con forma de V comenzando en la base. No vi nada, pero le dije a mi amigo Jeff que apuntase la linterna hacia allí y tampoco vio nada. Así que seguimos caminando. Escuché de nuevo el ruido sordo, pero esta vez mi amigo también lo escuchó. Era mucho más fuerte y todavía seguía a nuestra izquierda. Jeff alumbró entonces con la linterna entre el segundo y tercer árbol de la fila y vimos cómo algo caminaba en la misma dirección en la que íbamos. Tan pronto como la linterna lo alumbró, se paró en medio de la V del árbol. Era unas 4 o 5 cabezas más alto que yo, y yo mido unos 75. Estaba increíblemente delgado, ya que podía ver sus costillas a través de su piel, que eran de un blanco brillante. Sus ojos era la parte más aterradora, 2 grandes orbes reflectantes que eran gris oscuro, casi negruzco. También sus manos eran gigantescas, con dedos súper largos. Jeff gritó y dejó caer la linterna mientras echábamos a correr. Subimos las escaleras del porche trasero como alma que lleva el diablo. Tras entrar, cerramos de golpe y echamos el pestillo. Cerré las cortinas y salté de nuevo al sofá. Sam y Bob, que habían estado escuchando los gritos que yo había dado a todo pulmón, se quedaron asustados al vernos entrar de esa manera. Les contamos lo que habíamos visto mientras yo comenzaba a hiperventilar del miedo. Comencé a llorar mientras tenía mi ataque. Lloré durante casi 1 hora y no me dormí hasta casi las 3 de la madrugada. Cuando desperté, recogí mis cosas y me largué de allí. No, pues impresionante. Él aguantó mucho. Yo me voy. Igual de surrealista es otro informe que parece involucrar a una de estas entidades pálidas materializándose dentro de un hogar, ¿verdad, Toño? Sí, y ¿sabes qué es lo más impresionante de este relato en particular, Ana? Que le tocó a un niño. ¡Qué horror! Pues mira, en este caso, Ana, el testigo dice que cuando tenía 10 años, sus padres lo habían llevado con ellos a buscar casa con un agente de bienes raíces en El Paso, Texas, prácticamente la frontera con él, donde su padre estaba destinado en una base.
La casa a la que fueron llevados estaba en muy mal estado. La describía como cubierta de arbustos y malas hierbas. La acera era irregular e incluso faltaba en algunos lugares. El interior no era lo mejor, deprimente y decrépito, oliendo como a algo viejo, húmedo. Miraron alrededor de la repugnante sala de estar y luego se dirigieron al garage, que es donde él tendría su extraña experiencia. Así contaba lo que vio. La singular bombilla del garage brillaba en azul. No era un azul iridiscente, sino un azul tenue y enfermizo, que era lo suficientemente brillante como para iluminar las paredes y el piso y bañar el garage con el mismo tono de azul que irradiaba. Mis padres y el agente inmobiliario hicieron un comentario sobre lo extraño que era. No podía importarme menos porque lo que estaba mirando era peor que cualquier luz espeluznante que pudiera alumbrarme. Había algo dentro del garage. Parecía un humano, o tal vez lo que solía ser un humano, pero parecía mojado. Su piel parecía que si la agarrara simplemente se resbalaría. Pude ver las venas a través de la piel, ya que era tan pálido que parecía casi transparente, Ana. Madre mía. Esta cosa estaba demacrada. Podía ver sus costillas, podía ver los huesos de la cadera, sus brazos, y la parte superior de los brazos eran solo como palos. El cuello era lo suficientemente largo para parecer proporcionalmente extraño, y la cabeza estaba girada para mirarme directamente. Donde debían de estar los ojos normales solo había agujeros. Había mechones fibrosos de cabello colgando de la parte superior y los lados de su cabeza. Y tuve la enfermiza sensación de que estaba feliz de verme. Se podría decir que si se irguiese sería alto, casi la altura del techo, alrededor de unos 2,40 m de estatura. Observé cómo esta cosa se arrastraba a 4 patas hasta el centro del garage, directamente debajo de la bombilla. Cruzó frente a mí, mi familia y el agente inmobiliario para desaparecer después en la pared. Mantuvo la cabeza vuelta hacia mí todo el tiempo. Me sentí intrigado y más que nada sentí que me había estado esperando. A pesar de que mis padres y el agente inmobiliario no lo vieron, decidieron que estaban muy asustados y sin ver el resto de la casa nos fuimos. Le dijeron a la gente que no estaban interesados y eso fue todo. Mis padres, creyendo que estaba dormido en el auto camino a casa, comenzaron a hablar de cómo una vez que abrieron la puerta del garage, sintieron que estaban invadiendo el lugar, como si alguien los estuviese mirando. Además de que de repente se sentía más frío que en el resto de la casa. Olía a carne podrida y algo no estaba bien en esa luz azul. Pues qué curioso que no fuera visto por los padres ni el señor de la agencia. Sí, es lo más impresionante que le pasó al niño. Ahora imagínate, si te pones a decirlo, pues como buen niño, van a decir, no, hijo, lo clásico, es que es tu amigo imaginario, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso quizás lo hubiesen creído porque ellos ya notaron que ahí había algo que no era normal, había un ambiente un poco extraño. Otro informe extraño sobre una zona residencial se produjo en las calles de Detroit, en Michigan, donde tenemos un informe de múltiples humanoides pálidos que aterrorizaron a un par de testigos. Parece ser que el testigo estaba en la casa de un amigo y estaban además con otro gran grupo de personas en una fiesta de hogueras al final de las vacaciones de verano, justo antes de que este testigo se graduara en la escuela secundaria. La casa estaba en una zona residencial con un patio que daba a una zona boscosa, aunque no era una zona particularmente rural, ya que había casas visibles al otro lado a través de los árboles. Según el testigo, comenzaron la hoguera y alrededor de las 10 de la noche la gente comenzó a irse a casa hasta que solo quedaron él y 4 amigos. Se sentaron a charlar durante aproximadamente 1 hora antes de que 2 de esos 4 amigos también se fueran, quedándose solo él y otro de sus amigos.
Mientras su amigo se sentaba mirando hacia el bosque, él estaba de espaldas a éste y de repente comenzaron a escuchar algunos ruidos, palos que se partían en el suelo, hojas que crujían, ese tipo de cosas. Se rió su amigo diciendo que era solo el gato del vecino. Así que siguieron charlando, pero los ruidos continuaron, y aunque quitaron importancia al asunto, bajo la suposición de que solo era un gato, no las tenían todas consigo. Unos minutos después llegó uno de los amigos que se había marchado tras haber dejado a su novia en casa. Entonces los ruidos del bosque comenzaron de nuevo, pero esta vez sonaban mucho más cerca. Pudo ver que su amigo estaba claramente desconcertado y le recordó que hacía unos minutos le había dicho que era solo un gato. Su amigo le miró y le dijo muy serio que no tenían gato, que solo lo había dicho para no preocuparle. Rápidamente se levantó, se movió al otro lado del fuego y se sentó entre sus dos amigos para estar todos de cara al bosque. Entonces vieron algo moverse en la maleza. Fue leve pero notable. Parecía bastante grande, como de 1,50 m, algo parecido a un humano, y vieron cómo se acercaba poco a poco. Entonces decidieron entrar y cerrar la puerta detrás de ellos. Fueron hacia las ventanas y entonces esta entidad se acercó a la casa. Estaba encorvado y era bastante pálido, casi blanco. Estuvo trasteando tras la puerta hasta que pareció que el fuego llamó su atención y pudieron ver cómo daba vueltas alrededor de éste. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no había uno solo, sino varios, unos 4 o 5. El testigo dice que decidió irse poco después y cuando lo hizo, sintió que algo le miraba desde la penumbra. Cuando finalmente se subió al coche y salió, miró hacia atrás y vio a una de estas entidades cruzando la calle. Vaya, aquí encima había varios. Había varios y de tipos diferentes, porque unos son muy altos y otros son más bajitos, ¿no? O sea que hay de varios tipos dentro de ellos. Yo digo que raza, si lo podemos decir. No lo sé, Ana, pero impresionante, la verdad. Es raro, estas entidades, no sé, ¿de dónde saldrán, qué harán y qué querrán? Pues yo le voy más, Ana, que un cambio dimensional, ¿no? Puede haber ahí una cuestión de una puerta cósmica, una puerta de energía, una puerta dimensional. Es lo que estoy tratando de comprender, ¿no? Pues sí, sería una buena explicación, una buena teoría. Bueno, pues vamos, si quieres, Toño, con el último caso ya que ha recogido este investigador norteamericano. Así es, Anita, y este sucedió en el área de Sacramento, California, la capital del estado de California, con una testigo que dice que en ese momento ella pues acababa de salir del trabajo y se detuvo para sentarse y relajarse en su automóvil ya que no estaba lista para partir a casa. El área se describe como un vecindario suburbano con campos y árboles a la izquierda y el vecindario a la derecha. Y ella simplemente se sentó perdida en sus pensamientos. En algún momento un movimiento le llamó la atención y ella explica lo que sucedió. Mientras estaba sentada allí, vi una figura que salía del vecindario, un poco menos de 600 metros, por delante de donde estaba estacionada, aproximadamente donde está el parque del vecindario, el famoso parque de Roseview Park, en el cual era difícil de ver desde esa distancia, pero parecía alto. Estamos hablando de 2,30 metros, 2,40 metros. Súper delgado y huesudo, encorvado y con los brazos largos. Corrió a través de la carretera a una velocidad más rápida de la que jamás he visto a un humano. Si no fuera por su velocidad, probablemente habría asumido que era humano y lo habría ignorado.
pero de todos modos desapareció en los campos. Aparentemente, esta no sería la última vez que vería algo así en las cercanías, ya que en otras 2 ocasiones tendría experiencias extrañas similares, y así lo explica. Años después, una amiga y yo estábamos en el mismo parque, pasando el rato. A medida que avanzaba la noche, ambas empezamos a sentirnos cada vez más incómodas. Escuchamos un grito gutural inhumano, que sonaba como si viniera del área por la que vi a esa criatura cruzar la otra vez. No le dije esto a mi amiga porque se asusta fácilmente, y solo traté de mantener la calma. Finalmente comenzamos la caminata de regreso al auto. Al salir, nos enfrentamos a un área oscura con muchos arbustos y árboles frente a la acera que estábamos tomando para llegar al auto. Tan pronto como me enfrenté a esa mancha oscura, tuve la sensación de mirar una cara, y no se sentía como un rostro humano. Una vez más, no le dije a mi amiga que vi eso, no hasta que subimos al auto. Desde entonces, no he podido quitarme la sensación de que ese rostro pertenecía a la misma criatura que había visto hace 2 años. Pues con estos casos tan extraños es difícil decir con qué podríamos estar lidiando, si son entidades extraterrestres de algún tipo, si son quizás intrusos interdimensionales, como tú has comentado, Toño, abriéndose paso a través de algún punto delgado, ¿no?, en ese velo que separa nuestras realidades, solo pues para volver a desaparecer. ¿O son simplemente imaginaciones de estas personas que creen haberlos vistos? Cosa que yo dudo, ¿no? No, pues imaginarte cosas colectivamente, ¿no? Como que eso no cuadra, ¿no? Bueno, colectivamente se pueden dar ciertos tipos de histerias que sí que se pueden fabular. Lo que pasa que estos casos son casos aislados, no se conocen entre sí. Además son en ciudades diferentes, con lo cual pues no ha lugar a ese razonamiento, ¿no? Y son aislados y muy específicos, o sea, exactamente lo que vio uno, vio el otro, y vamos, simplemente sucedió, ¿no? No hay forma de saberlo, pero estos casos se han vuelto muy frecuentes y sea lo que sean, parecen no ser únicamente los habitantes de páramos remotos, sino que están entre nosotros en los lugares donde vivimos. Porque, como hemos visto, se dan también en zonas residenciales, ya podemos decir urbanas prácticamente. Así es, zonas vecinales, ¿no? Vecindarios. Habría que investigar un poquito a ver si, o algún amigo que nos esté escuchando, si conoce algún caso que no sea de Estados Unidos, que haya habido pues algún tipo de avistamiento de este tipo de seres, ¿no?, en algún otro país. De donde sea. La cosa es de que a ver si hay más casos. Porque es muy interesante este tipo de entidades. Así es. Pero impresionante. Yo veo uno así, salgo corriendo. Pues sí. Bueno, pues lo dejamos aquí con esa premisa de que si alguien conoce algún tipo de caso que no sea en Estados Unidos, pues que se ponga en contacto con nosotros en la bitácora del miedo @gmail.com y nos lo haga llegar. Mientras nosotros continuamos en este nuevo programa de esta 5ª temporada, porque tenemos muchas más cosas aquí en la bitácora del miedo. El miedo. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. Esta
noche vamos a tratar aquí en la Bitácora del Miedo uno de los casos de abducción extraterrestres más extraños de la historia. Precisamente el de un joven soldado estadounidense abducido en la década de 1950. Nuestro compañero Toño nos trae este caso gracias al periodista norteamericano, escritor y conferencista Nick Redfern. Las preocupaciones del gobierno estadounidense por ocultar el fenómeno de la abducción extraterrestre comienzan en la década de 1950. Ese fue el año en el que este joven soldado, Bernard Gary Irwin, se vio envuelto en un extraño suceso que todavía lo perturba hasta el día de hoy. Todo sucedió en una fría noche en el extenso desierto de Utah. El 20 de febrero de 1959 comenzó como un día normal para Irwin. Conducía desde su estado natal de Idaho, en el que había pasado unos días con la familia, hasta Fort Bliss, Texas, lugar en el que estaba destinado. La noche era oscura, silenciosa y casi vacía de vehículos, algo bastante frecuente en las carreteras del desierto después de la puesta del sol. Pero para Irwin esa fue una noche que nunca olvidaría. Toño, ¿qué es lo que le ocurre entonces a este joven militar? Pues mira, Ana, mientras él conducía por la carretera, se distrajo de repente con una luz brillante en el cielo nocturno. Estaba a un nivel bastante bajo. De hecho, se le veía descender por debajo de una colina que se encontraba relativamente cerca a un lado de la carretera. El primer pensamiento de Irwin fue que podía tratarse de un avión en problemas. Con eso en mente, detuvo su auto a un lado de la carretera y encendió las luces intermitentes. Salió rápidamente y dejó una nota para los posibles conductores que pasaran, en la que decía: fui a investigar lo que parece un accidente de avión a un cuarto de milla a mi derecha. Notifique a la policía estatal de inmediato. Bueno, y parece ser que entonces Irwin, con el abrigo del ejército que llevaba puesto y armado con una triste linterna, se dirige hacia lo que él sospechaba que podría ser el lugar de ese accidente aéreo. Y lo que se encontró, pues, fue una pesadilla aún mayor, ¿verdad? Así es, Ana. Para sorpresa de todos, lo siguiente que recordó Irwin fue despertarse en una cama de hospital en Cedar City. ¿Dónde y por qué? No lo sabía. Junto a él se encontraba un médico, una enfermera y el alguacil local del condado. Estaba confundido, asustado, lo cual no era para menos. Irwin no dejaba de murmurar algo sobre supervivientes, preguntando a la enfermera y al médico si había alguno. Ninguno de los presentes sabía a qué se refería Irwin con lo de supervivientes. El médico le dijo que había estado inconsciente durante un día y una noche completos, y gracias al director de la Comisión de Pesca y Caza que se encontró con el auto de Irwin, la policía llegó al lugar y finalmente lo encontraron completamente inconsciente, alrededor de un cuarto de milla de la carretera. Vaya, la verdad es que parece ser que estuvo durante observación varios días, pero no pudo recordar ninguno de los eventos de esa extraña noche. El personal militar pronto apareció para llevarle de regreso a Fort Bliss, donde fue puesto bajo observación por un equipo médico. A la semana más o menos se declaró que Irwin había recuperado la salud por completo, pero no era así, ¿verdad, Toño? Así es, Ana. Mira, un par de días después de obtener la luz verde para regresar a su trabajo, Irwin se desmayó perdiendo de nuevo el conocimiento. Más tarde, cuando volvió en sí, no recordaba los nombres y rostros de las personas que lo habían atendido a su regreso a la base. Pero las cosas se pusieron aún más raras. Una de ellas es que, en un estado casi hipnótico, consiguió un boleto de autobús a Utah y se dirigió al lugar en donde tuvo el accidente. Al dejar su puesto, Irwin, que estaba oficialmente sin permiso, le supuso una multa y hasta una pérdida de rango. Claro, por ausentarse sin dar conocimiento, claro. Sí, así es. Gracias a esa ley de libertad de información de Estados Unidos,
acerca de este tipo de casos clasificados, se supo de este caso y salió a la luz un documento preparado por el capitán Valentine, quien era el psiquiatra de Irwin mientras estaba en tratamiento. ¿Qué es lo que decía ese documento, Toño? Pues mira, Ana, el 27 de marzo de 1959 a Irwin le inyectaron amital sódico, para decir la verdad. No Sí, el suero de la verdad le llaman. Exactamente. Inventado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, sí. Sí. En su informe oficial sobre esta sesión particular inducida por drogas, el capitán escribió que él, o sea, Irwin, dijo que había una inteligencia especial que no podía explicarse, ya que sería incomprensible, pues para él, supongo que el doctor, lo que le ha dirigido a no recordar y no contarme nada sobre los acontecimientos ocurridos en Utah. Dice que sí cuenta lo que hubo detrás de los incidentes de Utah. Habrá una gran investigación de la que saldría dañada a mucha gente y no quiere que eso suceda. Afirma que todo comenzó a la edad de 3 años, aunque no revelará cómo o qué comenzó, afirmando que me daría una pista de lo que hay detrás de todo esto. Además, me informó que podía dejar este hospital en cualquier momento si quería, invocando una fuerza especial. Después de esta entrevista, el paciente dijo que no recordaba nada de lo que dijo durante la misma. Vaya, pero qué curioso que comenta que a los 3 años comenzó incidentes de este tipo o encuentros, ¿no?, con los ovnis. Así es. Y como sabemos, y tú bien sabes por toda la casuística que has podido investigar y documentar, muchísimos, un tanto por ciento muy elevado de contactados han tenido esos contactos o esos avistamientos ya desde niños, ¿verdad? Así es, definitivamente. Hay que mencionar una cosa. Este incidente sucedió en pleno desierto, en una carretera generalmente solitaria y más debido a las grandes distancias que hay en Estados Unidos, un lugar de un territorio muy grande, ¿no? Fue en Utah. Esto va a ser interesante para la audiencia, que toda esa zona, hay que recordarlo, eso es muy importante, toda esa zona, Utah, parte de lo que es California, es limítrofe con Arizona, California, Utah, Nevada, es parte o se conforma el famoso desierto de Mojave. ¿Qué es lo que es el desierto de Mojave? Una zona, un punto caliente, vivo, de mucho avistamiento, de mucha presencia. Y también hay que decirles a todos que en el famoso desierto de Mojave, en parte de lo que es el estado de Nevada, pues se encuentra la ya muy famosa y comentada que Área 51. Así es. Posteriormente sería un investigador de ovnis, David Boger, que investigó cuidadosamente este caso de Irwin, el que afirmaba que era muy reveladora la declaración de Irwin al capitán Valentín que nos acabas tú de comentar, Toño. Así es. Sí, mira, en este caso era intrigante que Irwin hablase de una inteligencia que lo dirigió a no recordar o no contarle al capitán Valentine sobre ninguno de los eventos en Utah. Como sabemos, en las décadas que siguieron, esto se convertiría en un tema muy común en la literatura sobre abducción extraterrestre, es decir, tener recuerdos bloqueados y ser advertidos de que no se cuente a otros nada sobre la experiencia. Los militares, a pesar de dosificar a Irwin con drogas para tratar de descubrir la verdadera historia de esa noche en el desierto, en aquel año, en 1959, no sacaron más que espacios en blanco. O sea que el tipo, como dirían, no soltó la sopa, ¿no? Claro. Pero las palabras del capitán Valentine sugieren fuertemente que sospechaba que había mucho más en la historia de lo que aparecía a simple vista, y especialmente teniendo en cuenta que Irwin había aludido al hecho de que algo le sucedió a la edad de 3 años. Cabe señalar, Ana, que los fenómenos de abducción extraterrestre
muy a menudo comienzan en la primera infancia. El caso del soldado de primera clase Bernard Gary Irwin es uno de los más importantes, pero muy escondido porque yo realmente no sabía mucho de este caso hasta hace poco. No, la verdad es que no, que estamos más acostumbrados a los típicos de siempre que se suelen pues mencionar, ¿no? Sí, como el matrimonio de Betty y Barney Hill, que el 19 de septiembre de 1961, mientras volvían de unas breves vacaciones en Canadá, divisaron una luz extraña en el cielo. Parece ser que perdieron la conciencia durante 2 horas y despertaron pues 50 kilómetros más tarde. Luego contarían, sobre todo Betty, que tenía imágenes de haber sido pues como examinada, haber visto cómo cogían trozos de su piel, cómo le hacían pruebas, en fin, pues toda una serie de exámenes corporales que muchos de los abducidos pues suelen contar, ¿verdad? Así es, Anita. Lo curioso del caso es que parece ser que Betty pidió una prueba física del viaje y estos seres le mostraron un mapa estelar con la disposición de las estrellas en su lugar de origen. Luego, pues esto se ha refutado y, bueno, siempre hubo quien estuvo a favor de la historia que habían contado y otros muchos que dijeron pues que había sido un invento y que, bueno, el matrimonio no se llevaba muy bien, tenía problemas y esto fue una manera pues de llamar la atención. Pero bueno, ahí está para la historia. Se hicieron varias películas, la de UFO, creo que fue en el 75. Efectivamente, Anita. Que exponían el caso pues así de manera documental. Y 2 series más, la de Fargo y la de American Horror History, que también se hicieron eco, ¿no?, de la historia. Estamos hablando también de los años 50, ¿no? Más o menos inclusive coinciden las fechas, ¿no? O Sí, sea, sí. estamos hablando de un periodo de 10 años después de lo del caso Roswell. En un lapso de 10 años, de 5 a 10 años posteriores, se empezaron a suscitar toda esa serie de casos y la presencia del fenómeno OVNI, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, Ana, todo tiene que ver mucho en el desierto de Mojave, ¿no? Toda esa zona del desierto de Mojave, zonas del Colorado, del desierto del Cañón del Colorado. Acuérdate, ahí vivió el pueblo Hopi. Sí, así es. Además hablamos de ellos aquí en la Bitácora del Miedo. Aquellos que afirmaban que sus antepasados fueron visitados por seres que se desplazaban en escudos volantes y que decían dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, además de que construían túneles e instalaciones subterráneas. Creo que los llamaban Kachina, si no recuerdo mal. Así es, Anita. Que son los que llegaron por el aire, ¿no?, con esos escudos voladores, que esos escudos voladores evidentemente eran el típico ovni en forma de como de lenteja, ¿no? Y luego pues hablaban de los mundos, que tenían pues varios periodos que ellos dividían la historia de la humanidad en varios mundos. Efectivamente, Anita. Es muy enigmático. Quizá, no sé, uno dice, bueno, se ha intensificado la presencia, aunque de acuerdo a la cultura Hopi, Apache, de la zona, el indígena Yaqui, por el lado mexicano, Mayo, que es más o menos la misma raza que el Hopi, el Apache, de ahí, pues ellos ya desde su cultura ancestral manejaban la presencia, ¿no? El fenómeno, ¿no? Claro, catalogándolo como dioses. Muy, muy interesante, y yo creo que muy arraigado y antiguo de lo que uno espera, ¿no? Pues sí. Bueno, lo que está claro es que el fenómeno ovni está ahí, es un tema de mucho interés y Estados Unidos ha elaborado pues un informe UFO no clasificado con toda la documentación acumulada por sus agencias estatales y órganos militares desde 1940 y precisamente gracias a eso pues
se ha podido rescatar este testimonio de este militar, de Irwin Gary, y hoy lo hemos traído aquí a la Bitácora del Miedo. Así que nosotros aquí lo dejamos y continuamos, eso sí, con más temas aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Otro de los temas que desde luego siempre han llamado la atención es el de las misteriosas civilizaciones subterráneas. Siempre se ha prestado mucha atención a lo que hay más allá de nuestro planeta, incluso a lo que nada en las profundidades más oscuras de nuestros mares. Pero hay un área que parece recibir mucha menos atención, y es ese mundo que yace encerrado en la interminable noche negra debajo de nosotros. Hay cuevas y cavernas que se extienden y serpentean a lo largo de vastas distancias. Muchas de ellas albergan descubrimientos que pueden ir más allá de nuestros sueños más locos. Sin embargo, los relatos más extraños y desconcertantes de los lugares profundos de la Tierra son los que, como digo, se refieren a civilizaciones extrañas y desconocidas que han desaparecido hace mucho tiempo. Esas que habitaron dentro de la Tierra y que permanecen perdidas y sin confirmar. Podríamos hablar desde gigantes del interior de la Tierra hasta extraterrestres, monstruos reptiles y los protectores de misteriosos artefactos religiosos perdidos. Una de las afirmaciones más aparentemente absurdas de una civilización clandestina se detalló en un libro superventas de 1956 llamado El Tercer Ojo, que es un relato supuestamente autobiográfico de un hombre llamado Tuesday Lobsang Rampa, que describe sus experiencias en el Tíbet. Entre otras peculiaridades, en este libro del Tercer Ojo está su curioso relato de encontrar un vasto mundo subterráneo creado por entidades inescrutables bajo la capital tibetana de Lhasa. Así es, Anita. Toño, ¿cómo relata en el libro Rampa esta caverna o estos túneles que se encontró debajo de Lhasa? Debajo del palacio de Dalai Lama se unió a un sacerdote para explorar un sistema de cuevas cuyas paredes estaban adornadas con extraños símbolos y dibujos de manos desconocidas. Entonces, siguiendo un túnel hacia la oscuridad, Rampa afirmó haber encontrado una vasta caverna con un lago subterráneo y un techo tan alto que no podía discernir su altura, ya que la luz no llegaba hasta el gran abismo que había ahí arriba. Aquí, las paredes contenían misteriosos diagramas geométricos, así como imágenes de gigantes y máquinas como nunca había imaginado, junto con una escritura indescifrable. Vaya, qué interesante. Pues sí. Luego tomaron un pasillo lateral que serpenteaba y supuestamente llegaron a un área con una casa negra, dentro de los cuales estaban instalados 3 sarcófagos, aparentemente hechos pues de una piedra negra, lisa, ¿verdad? Sí. Similar a la obsidiana, y que estaban cubiertos con una serie de símbolos extraños y lo que parecía ser un mapa estelar de algún tipo, ¿no? Sí. Dentro de estos estaban los cuerpos de extraños seres gigantes. El sacerdote que lo había acompañado explicó como cuerpos de antiguos dioses que habían llegado a su mundo antes. Rampa diría de estos cuerpos: miré de nuevo, fascinado y asombrado. 3 figuras de oro desnudas yacían ante nosotros.
2 hombres y una mujer. Cada línea, cada marca fielmente reproducida por el oro. La mujer medía unos 3 metros de largo, mientras estaba acostada, y el más grande de los 2 machos, o varones, no medía menos de 4 metros y medio. Madre mía. Sus cabezas, sí, una cosa pues gigantes, ¿no? Sus cabezas eran grandes y algo cónicas en la parte superior. Las mandíbulas eran estrechas, con una boca pequeña y los labios finos. La nariz era larga y delgada, mientras que los ojos eran rectos y profundamente hundidos. No había figuras muertas, estas parecían dormidas. Una manera de describirlo, ¿no? Sí. Las cosas quizás se pusieron aún más extrañas a medida que continuaban avanzando a través de la telaraña de cavernas, túneles y pasadizos húmedos. Dentro de la penumbra, debajo de la tierra, Rampa afirmó que se encontraron con criaturas fantásticas como nunca había visto, así como una habitación muy iluminada, escondida detrás de un panel de pared deslizante, que contenía una serie de extrañas máquinas inactivas. Lo curioso es que cuando terminó esta gira, Rampa afirmó que había adquirido pues la nueva capacidad de mirar a través del tiempo y que tenía visiones de las edades antiguas cuando estos gigantes enigmáticos que había visto gobernaban la Tierra. Tan increíble como suena toda esta charla de una antigua raza de gigantes subterráneos, pues es imposible no verificar nada de esto. Nunca presentó ninguna evidencia aparte de este relato y en realidad pues ha habido mucho debate sobre la verdadera identidad de este señor llamado Rampa. Los relatos de razas antiguas de enorme estatura que habitan los lugares profundos y oscuros de nuestro mundo son en realidad bastante numerosos. Hay otro relato de gigantes subterráneos que proviene del estado de Missouri en los Estados Unidos. En 1885 el New York Times publicó una historia verdaderamente asombrosa de una antigua ciudad subterránea que se había encontrado a una profundidad de 120 metros durante la excavación de un pozo para una mina de carbón cerca de Moberly, en el condado de Randolph, Missouri. 2 hombres, David Coates y el señor George Keating, se adentraron en las profundidades del pozo para explorar lo que se había descubierto abajo. Más tarde afirmarían que se habían topado con una inmensa ciudad subterránea que describían así: un estrato duro y grueso de arcos de lava en la ciudad enterrada, cuyas calles están regularmente trazadas y encerradas por muros de piedra, que está tallada y revestida con un estilo de mampostería bastante bueno, aunque tosco. Se descubrió una sala de 10 por 30 metros con bancos de piedra y herramientas de todo tipo para servicio mecánico. Una búsqueda adicional reveló estatuas e imágenes hechas de una composición muy parecida al bronce pero sin brillo. Se encontró también una fuente de piedra situada en un amplio patio o calle, y de ella brotaba un chorro de agua perfectamente pura que se encontró fuertemente impregnada de cal. Esto ya es algo bastante extraño de encontrar bajo tierra en Missouri, pero dentro de la oscuridad casi impenetrable de estos pasillos, los 2 hombres afirmaron haber encontrado los restos reales de los habitantes de la ciudad que aparentemente habían estado allí en la oscuridad sin ser molestados durante milenios, y fueron descritos como verdaderos gigantes mucho más grandes que un ser humano normal. Pues los extraños restos se describieron así, mira, Ana. Los huesos de la pierna medido, el fémur como de 1,15 m, 1,20 m. La tibia, que es más larga que el fémur, estamos hablando de alrededor de 1,60 m, 1,55 m. O sea que estamos hablando de que la pura pierna, y siendo el esqueleto, pues alrededor de los 3 metros o más de 3 metros, ¿no?
demostrando cuando estaba viva la figura, pues era 3 veces más grande que el hombre común y corriente, y poseía pues una maravillosa fuerza muscular y una gran rapidez. Los huesos de la cabeza se habían separado en 2 lugares. Los implementos encontrados también comprenden cuchillos de bronce y pedernal, martillos de piedra y granito, sierras metálicas de mano de obra tosca, pero de metal. Muestran habilidad y evidencia de que eran una civilización avanzada. Increíblemente, esta antigua ciudad subterránea de gigantes en América del Norte, pues fue simplemente olvidada a través del tiempo. Por supuesto, existe la posibilidad muy real de que se tratara de una noticia falsa, pero ha habido rumores de que el descubrimiento fenomenal fue encubierto, tal vez por el Smithsonian Museo. Esta sería otra conspiración más, yendo a que este museo, el Smithsonian, es una organización con la finalidad de enterrar, esconder extraños hallazgos arqueológicos, como la vez que supuestamente orquestaron un encubrimiento de otra civilización subterránea encontrada bajo el Gran Cañón. Pues esa leyenda de los indios Hopi, ¿no? Ahí estamos llegando Sí. a esta vertiente, y de la que pues hemos hablado antes. ¿Existió alguna vez esta extraña ciudad? Y de ser así, ¿qué pasó con esos huesos gigantescos? Nadie lo sabe simplemente, y tampoco se volvió a mencionar. Y la ciudad subterránea perdida de Missouri sigue siendo solo otra pues extraña rareza histórica. Fíjate, Toño, que la idea de tales gigantes subterráneos puede estar quizás relacionada con la teoría de la Tierra hueca, que más o menos establece que dentro de nuestro planeta, en lugar de capas de roca, costras y magma, pues hay un mundo exuberante lleno de vida e incluso con su propio sol en miniatura. La idea puede remontarse al siglo XVII, cuando Edmund Halley propuso en 1692 que la Tierra consistía en una serie de conchas esféricas que orbitaban entre sí alrededor de un núcleo hueco, una idea que inventó pues en un esfuerzo por explicar varias misteriosas discrepancias en las lecturas de su brújula. Dentro de cada uno de estos caparazones, Halley teorizó que podría haber áreas que fueran capaces de albergar vida e incluso pues una civilización. Pues mira, Ana, la idea prendió y experimentó una especie de evolución, sufriendo varias adiciones e iteraciones hasta que ya no era una serie de capas de caparazones, sino simplemente un vasto mundo que yacía dentro de un espacio hueco debajo de nosotros. De hecho, en aquellos días la teoría ganó tal popularidad que muchos la aceptaron como un hecho, e incluso la creyeron aquellos dentro de la comunidad científica de la época. La idea de que había 2 entradas principales a este reino subterráneo, ubicado en los polos norte y sur, fue perseguida por algunas expediciones. La más famosa fue la de John Cleves Sims Jr. en 1822, quien siguió siendo un defensor abierto de este concepto y estaba completamente convencido de la validez de la teoría hasta su muerte, aunque finalmente el concepto de una tierra hueca pues también cayó en desgracia, ¿no? Ahora a lo mejor ya John Cleves, a lo mejor ya sabe si es verdad o es mentira, ¿no? Seguramente. Pero ya después de muerto. Fíjate que aunque hay muchas derivaciones de la teoría del núcleo básico de una tierra hueca, un detalle común muy interesante de estas ideas es que los animales y las personas que habitan en ella son mucho más grandes que los que habitamos aquí en la Tierra arriba. Los gigantes de estas civilizaciones a menudo se describían como antepasados de pueblos antiguos, muy avanzados, con la tecnología para hacer un túnel a través del suelo, donde podemos detectar sus viviendas y la evidencia de su existencia.
Los gigantes subterráneos y las civilizaciones dentro de una tierra hueca son ciertamente nociones extrañas, pero también hay otras afirmaciones de pueblos extraños que viven bajo la tierra, y quizás una de ellas es la de las ciudades subterráneas que apareció en la edición del 29 de enero de 1934 de Los Angeles Times. El artículo, que fue escrito por Jean Bosquet, contaba los asombrosos descubrimientos y las extravagantes teorías de un ingeniero geofísico llamado G. Warren Shufeldt, quien creía que había logrado localizar y demostrar que una antigua y misteriosa raza inhumana, que él llamó el pueblo lagarto, había establecido un vasto sistema de cavernas subterráneas en el área de Los Ángeles hace millones de años. Pues mira, Ana, según el artículo Shufeldt, pues se enteró de este complejo subterráneo por un anciano nativo americano llamado Macklin, y quien supuestamente le explicó que esta era una de las 3 ciudades perdidas ubicadas a lo largo de la costa del Pacífico, y que éstas habían sido construidas por una raza olvidada, posiblemente algún tipo de raza reptil, ¿verdad? Vaya. La leyenda decía que estas criaturas se habían retirado bajo tierra después de que una enorme lengua de fuego de varios cientos de millas de ancho acabara con todo a su paso hace unos 5,000 años. El artículo describe este complejo. La ciudad perdida, excavada con poderosos químicos por el pueblo lagarto, en lugar de pico y pala, fue drenada en el océano, donde comenzaron sus túneles, según la leyenda. La marea que entraba y salía diariamente por los portales de estos túneles inferiores hacía entrar el aire a los túneles superiores, proporcionaba ventilación y limpiaba y desinfectaba pues estos túneles inferiores. También se habla de grandes habitaciones en las cúpulas de las colinas sobre la ciudad, de los laberintos donde albergaban a 1,000 familias, a la manera de edificios altos, podríamos decirlo así. Sí. Y en las catacumbas se almacenaban alimentos imperecederos de la variedad de hierbas para proporcionar sustento a la gente de los lagartos durante largos periodos de tiempo, como el siguiente incendio que barrió la Tierra. Aquí, pues no sé, a lo mejor esta leyenda está siendo muy benevolente, ¿no? Porque ya hemos platicado que este tipo de razas pues suelen ser carnívoros, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estos eran de la rama vegetariana, ¿no, Ana? Hombre, no sé que alguno cayese para abajo, ¿no? Para alguno de sus túneles. Pues sí, a lo mejor les faltó explorar otra cavidad por ahí, ¿no? Dentro de esta ciudad subterránea se suponía que había numerosas tablillas de oro macizo que medían 1,20 m, que aparentemente estaban inscritas con la historia de la raza humana, así como innumerables artefactos invaluables y otros tesoros. Shufeldt quedó hipnotizado por esta increíble historia y recorrió la región en busca de esta ciudad perdida. Supuestamente, finalmente logró localizarla a través de radiografías que le mostraron una intrincada variedad de túneles, cavernas y catacumbas, así como depósitos de oro sobre un área que se extiende desde la biblioteca pública en la calle Westfield hasta el Southwest Museum, en Museum Drive, al pie del monte Washington. Shufeldt expondría su asombroso descubrimiento y la naturaleza de este inframundo de esta manera. Sabía que estaba sobre un patrón de túneles y había trazado el curso de los mismos, la posición de las grandes habitaciones esparcidas a lo largo de la ruta del túnel, así como la posición de los depósitos de oro. Yo creo que eso era lo que más lo guiaba, ¿verdad, Ana? Sí. Pero no podía entender el significado de esto. Shufeldt continuó afirmando que había logrado hacer mapas provisionales del sistema usando su equipo y que había podido tomar fotografías vía rayos X de estas 37 tabletas legendarias. También llegó a la conclusión de que esta gente lagarto había sido muy avanzada para su época y había revestido los túneles y las habitaciones
con un tipo de cemento sofisticado, mucho más fuerte que cualquier cosa que poseyeran los humanos, o sea que más fuerte que el concreto, ¿no? Para ser precisos, ¿no? Sí. Él creía que había capturado pruebas de todo esto y supuestamente emprendió una excavación para perforar la tierra, para llegar a la misteriosa ciudad perdida. El artículo dice que logró excavar hasta 110 metros hacia esta meta y que tenía planes de llegar a una profundidad de 330 metros. Una verdadera proeza, ¿eh? Pero sí. No hay más actualizaciones sobre este progreso o lo que logró encontrar. Por supuesto, dado que este es el único informe que menciona al pueblo lagarto de Los Ángeles y su ciudad, nuevamente no está claro si se trata de un relato ficticio o de un descubrimiento real que fue, pues, encubierto. Y es una historia extraña cualquiera que fuese el caso. Pues Otra sí, manera de restringir información, ¿no? claro. Además, si nos vamos a otros lugares del mundo, llegamos a Japón, donde no solo se dice que hay una misteriosa civilización subterránea, sino que, según algunas teorías, la legendaria Arca Perdida y otros artefactos supuestamente están enterrados. Para aquellos que nunca han oído hablar del Arca de la Alianza, era una especie de cofre que se suponía que contenía los 10 mandamientos bíblicos entregados por Dios a Moisés en la cima del monte Sinaí, y que se decía que tenía el poder de diezmar al enemigo de quienes lo manejaban. Después de muchos avatares, el arca llegó a trasladarse a Jerusalén, después de lo cual desapareció en las mareas perdidas de la historia, después de que los babilonios saquearan la ciudad entre el 597 y el 586 a.C. Es una reliquia histórica que muchos han intentado tener y que no han podido encontrar, dejando muchas preguntas a su paso. ¿Fue destruida el arca? ¿Estaba escondida antes del saqueo de Jerusalén? ¿Fue robada? ¿Realmente existió alguna vez? Estos son grandes misterios históricos y preguntas para las que nadie tiene respuestas definitivas, pero hay muchos que han intentado descifrarlas. Hay alguien que dice tener la respuesta y cree que terminó en uno de los últimos lugares que cualquiera podría adivinar que podría ser. Dice que el lugar en el que podría estar esta Arca de la Alianza es en el monte Tsurugi, en la prefectura de Tokushima, en Japón. En la década de 1930, un erudito llamado Masanori Takane notó varios paralelismos peculiares entre la Biblia y un legendario libro japonés de mitos llamado Kojiki, y dedujo que el Arca de la Alianza había terminado escondida dentro de este monte Tsurugi. Estaba tan convencido de esto que en 1936 comenzó un proyecto de 3 años para comenzar a excavar en la montaña en busca de la reliquia perdida. ¿Y qué es lo que encontraron ahí abajo, Toño? Ahí abajo de esta montaña sagrada, supuestamente encontraron un laberinto de túneles y habitaciones excavadas en la roca, que Takane supuso que había sido creado por alguna raza antigua, quizás con el propósito de ocultar algo de importancia. La excavación de 3 años se extendería a 20. Madre mía. Y otros grupos se unirían a lo largo de las décadas. Una de esas expediciones, Ana, en 1952, atrajo mucha atención cuando un exalmirante naval llamado Eisuke Yamamoto descubrió lo que parecía ser corredores de mármol dentro de la montaña, así como momias humanas que se habían descompuesto. Curiosamente, tanto Takane como Yamamoto detuvieron repentinamente e inexplicablemente todas las excavaciones e intentos de encontrar el arca, poco después de este descubrimiento. ¿Por qué? Nadie lo sabe realmente. Un cazador de tesoros llamado Yoshun Miyanaka llevó a cabo una excavación más en 1956, pero sus esfuerzos se detuvieron con la creación de una reserva natural llamada Tsurugi-san Quasi National Park, que incluye el monte Tsurugi.
y gran parte del área circundante en 1964. Pues este nuevo estatus como reserva natural hizo que fuera ilegal realizar excavaciones arqueológicas en el monte Tsurugi, por lo que Miyanaga se vio obligado a abandonar su valiente búsqueda. También significaba que nadie más podría buscar el arca aquí, y todos los artefactos, túneles, pasillos y momias que se encontraron dentro de la montaña probablemente seguirán siendo un enigma para siempre. Nos queda preguntarnos quién excavó este complejo subterráneo, por qué lo hicieron, y si el Arca de la Alianza realmente terminó en Japón. Quizá todavía esté enterrada ahí, en esa eterna oscuridad. No lo sabemos. Otros dicen, hay una leyenda que según está en el famoso Museo Secreto del Vaticano. Según dicen, no lo sabemos tampoco, Sí. ¿no? Pues sí, teorías hay muchas, eso está claro. Ahora, eso sí, con crear esta reserva natural en este monte Tsurugi, se quitaron de un plumazo el poder seguir excavando y el poder encontrar esos túneles. Desde luego se lo monta muy bien, ¿no? Todos los dirigentes de los países. Definitivamente ahí hubo mano negra, ¿no? Pues sí. O sea, hubo mano negra desde alto nivel, ¿verdad? Político, en el cual dijeron, ¿sabes qué? O por seguridad nacional, no sé, ya no puedes hacer esto o aquello, ¿no? Como sucedió en el caso de la famosa ciudad subterránea de Missouri, ¿no? En Randolph, Missouri, ¿no? Que acabas de comentar. Muchas cosas, ¿no? Otra cuestión de negación, el Área 51. Ya ahora con el avance de la tecnología, pues ya tuvieron que decir, bueno, sí, existe el Área 51 después de que lo estuvieron negando como 40 años. Bueno, sí existe el Área 51, pero no hay aliens, ¿eh? Claro. Entonces, detalles de eso, ¿no? Así es, el eterno encubrimiento por parte de las potencias que tienen pues a todo el mundo pues manipulado. Está claro. Efectivamente, Anita. Ciertamente hay otras historias sobre misteriosas civilizaciones perdidas y estructuras enterradas en las profundidades de la Tierra debajo de nosotros. Y estas que hemos comentado hoy aquí esta noche son solo algunas de las más inusuales. A veces parece que estas profundidades, extraterrestres a la luz del día e intactas durante eones, son tan misteriosas e incomprendidas como los confines más lejanos del espacio o las profundidades más profundas de nuestros mares. ¿Cuál es la raíz de los casos que hemos analizado aquí? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Existieron alguna vez o son cuentos? Si son reales, ¿quiénes eran? ¿Habitantes de una tierra hueca? ¿Extraterrestres? ¿Una raza perdida? ¿Algo más? Nadie sabe. Es posible que muchos de nosotros no pensemos en lo que hay debajo de nuestros pies a medida que avanzamos en nuestra vida diaria, pero acechando en la penumbra perpetua hay quizás secretos y misterios que han permanecido enterrados desde tiempos inmemoriales y tal vez siempre lo estarán. Nosotros lo dejamos aquí y continuamos con más temas en la bitácora del miedo. Conoce los casos más misteriosos y enigmáticos con la Bitácora del Miedo, una idea original de Ana María Márquez. Hola amigos, hoy os traigo el caso de los fantasmas de la mansión Somerwind. Esta mansión, antes conocida como Mansión Lemon, es un lugar abandonado y, según cuentan, de los más embrujados de las costas de West Bay Lake, al noroeste de Wisconsin.
Esta mansión ha sufrido el paso del tiempo y actualmente está casi en ruinas, ya que son pocas las cosas que se conservan en ella. El fuego y las duras condiciones meteorológicas han intentado borrar este sitio de la faz de la Tierra, pero no lo han conseguido. Somerwind fue construido a principios del siglo XX como alojamiento temporal para los apasionados de la pesca y fue reducida a escombros debido al impacto de un rayo en junio de 1988 que incendió la estructura hasta los cimientos. Aún así, la mansión Somerwind figura en una larga lista de los lugares, como he comentado, más embrujados y malditos de Estados Unidos. Esta mansión fue construida originalmente como una cabaña de pesca. En 1916, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Robert P. Lemon, la adquirió para utilizarla como casa de verano y refugio de las presiones del trabajo en Washington. El plan de Lemon era renovarla y convertirla en mansión, para lo que empleó arquitectos de Chicago. El proceso demoró unos 2 años y significó la reconstrucción de todo el lugar desde cero. El matrimonio permaneció en Somerwind durante 15 años, en los cuales las criadas se quejaban constantemente de que la mansión estaba embrujada. Lemon no les creyó, argumentando que la construcción era demasiado nueva para que espíritus y entes moraran en el lugar. Sin embargo, una noche de principios del decenio de 1930, el matrimonio tuvo un encuentro con una aparición en la cocina mientras comían. La puerta que daba al sótano se abrió por sí sola, revelando la figura fantasmagórica y tétrica de un hombre. Lemon agarró una pistola que guardaba en un cajón y disparó 2 tiros a aquella cosa. El fantasma cerró la puerta de golpe, por lo que los proyectiles le atravesaron y quedaron incrustados en ella. Permanecerían allí hasta que dicha puerta fue robada años después. El matrimonio abandonó la mansión inmediatamente y nunca más regresaron. La propiedad fue de nuevo adquirida por la familia Kiefer, la cual mantuvo la casa, pero nunca vivieron en ella de forma permanente. Una vez muerto el señor Kiefer, su viuda subdividió la tierra y la vendió por partes. Sin embargo, la parcela que contenía la mansión le quedó a la señora Kiefer, después de que varios compradores sufrieran dificultades económicas y no pudieran abonar los pagos. En este periodo no se llegó a registrar ningún hecho paranormal, aunque los compradores mostraron malestar en el lugar, así que permaneció deshabitado. Tras casi 4 décadas de abandono, a mediados de 1969, llegaría la familia Hinshaw, que se mudaría a la mansión. Es a partir de ese momento que la mayoría de los sucesos inquietantes tuvieron lugar. Después de empezar a vivir, los Hinshaw reportaron una serie de sucesos extraños: sombras que rondaban por los pasillos, susurros que se detenían cuando entraban a una habitación, inexplicables problemas electromecánicos que se llegaban a solucionar por sí solos y ventanas que se abrían solas. También afirmaron haber visto el fantasma de una mujer desconocida que solía aparecer en el comedor de la casa. Después de experimentar dificultades para retener a los trabajadores, una vez que estos se enteraban de que se trataba de Somerwind, los Hinshaw decidieron renovar la casa ellos mismos. La leyenda urbana sostiene que durante estas renovaciones, Arnold removió un cajón de zapatos de un armario empotrado y descubrió un hueco escondido detrás de él. En ese espacio, Arnold descubrió lo que en un principio se creyeron los restos de un animal. Sin embargo, debido a la estrechez de la entrada, no podía estar seguro de lo que había visto. Más tarde, ese día,
hizo que su hija se metiera por el hueco para ver si aquel esqueleto era de un animal. La niña descubrió un cráneo humano y mechones de pelo aún adheridos al mismo. Se dice que la familia eligió no registrar el hallazgo a la policía, dada la antigüedad del cuerpo. Arnold comenzó a vagar por la mansión y quedarse toda la noche tocando el órgano de una manera lúgubre y demoníaca, alegando que voces en su cabeza le ordenaban hacerlo. Se quedaba parado en la habitación principal mirando por la ventana durante horas y se volvía cada vez más temperamental. Una noche, el mapache que la familia tenía como mascota desapareció y Arnold quiso obligarlos a buscarlo por el bosque cuando en realidad él mismo lo había matado. Su esposa estaba a punto de volverse loca, a menudo dormía sola en el bosque y llegó incluso a intentar suicidarse. Llegado el invierno, la vida en Somerwind era cada vez más dura. La locura de Arnold le hizo perder su trabajo y por ende los ingresos. La electricidad y el gas fueron cortados, obligando a la familia a acomodarse en la sala de estar y quemar los muebles para calentarse. Finalmente, Ginger y su esposo se separaron. Ella se mudó con sus padres y Arnold abandonó la casa al día siguiente y nunca más se supo de él. Una vez más, la propiedad volvió a manos de la señora Kiefer. Años después, el padre de Ginger, Raymond Bover, anunció planes para comprar Somerwind y convertirlo en un restaurante con la ayuda de su esposa Mary y su hijo Carl, que era veterano de Vietnam. Los intentos de Bover por renovar la casa sufrieron las mismas dificultades que los Hinshaw. Bover hijo y Carl, que viajaron a la casa con el fin de organizar el trabajo, también informaron de unos desconcertantes eventos en los que se incluían voces y visiones sobrenaturales. Los trabajadores también mostraron incomodidad y se quejaron de la falta de herramientas y otros eventos. Al intentar dibujar los planos, las dimensiones de la casa cambiaban. Las fotografías tomadas mostraban la misma habitación individual con diferentes tamaños, incluso habiendo sido tomadas con segundos de diferencia. O incluso en ellas aparecían muebles que estaban en la habitación cuando los Hinshaw habían vivido allí, pero que se habían quitado hacía ya mucho tiempo. Para 1979, después de experimentar varios incidentes aparentemente sobrenaturales, Bover abandonó sus planes de convertir Somerwind en un restaurante. De nuevo, la parcela volvió a las manos de la señora Kiefer, su dueña original. Finalmente, en 1985, la ciudad de Llano Lake intentó hacer demoler la mansión. La policía argumentó que era un punto de reunión para jóvenes que robaban y dañaban propiedades cercanas. En 1986 fue adquirida por un grupo de 3 inversionistas y más tarde por una familia canadiense que es la actual propietaria. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Bueno, Toño, pues hasta aquí el programa que hemos traído esta noche de esta 5ª temporada que hemos iniciado. Y bueno, no sé tú, pero yo me lo he vuelto a pasar otra vez divinamente, porque ha sido un gusto retomar otra vez ese contacto con todos nuestros amigos oyentes, de nuevo también contigo y con todos esos amigos que vendrán también pues en otros próximos programas, ¿verdad? Así es, Ana. Y lo más importante, yo me la pasé muy genial, lo disfruté mucho.
estos temas tan maravillosos, tan interesantes y que nos dan mucho que pensar. Y lo más importante, Ana, es que le haya gustado a la gente esta gran apertura de esta fantástica nueva temporada. Un beso muy grande para todos y nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo programa de la Bitácora del Miedo.